Hey, ¿qué onda? Yo soy Carlos Matus y esto es Cardia. Hey, ¿cómo están? Pues bienvenidos a este nuevo podcast. La verdad estoy bien contento. Estamos en el podcast número 6, nuestro episodio número 6. Acuérdate que tenemos episodios bonus que estamos hablando sobre el amor con mi amiga Vale. Y pues si no lo has escuchado, corre y escúchalos porque están buenísimos. Pero seguimos en esta serie donde estamos hablando de cómo Dios quiere transformar cada parte de nuestro ser. Y cuando estaba haciendo este tema me estaba acordando de un meme que está Peter Parker y que se ve en el espejo cuando despierta de que lo picó la araña y dice un gran cambio y que está ya todo bien fuerte y así, ¿no? Y me acordaba de esto y también me acordaba de la película de Avengers. Sé que estoy hablando mucho de superhéroes ahorita, pero creo que lo relacionaba mucho. Y hoy vamos a hablar sobre cómo es el hecho de que Dios cambia nuestra vida, de muerte a vida. Y en esta película de Avengers, pues como se dan cuenta al final de Avengers Infinity War, Thanos chasquea los dedos y desaparecen varios héroes y durante 5 años pues están muertos y después aparece Endgame y ya sabemos en qué termina la película. Spoilers por si no la has visto. Pero todos regresan por el chasquido de Hulk. Entonces me ponía a pensar en esto porque creo que esto es lo que sucede. Primero Dios, nos encontramos con el Señor y decimos, Padre, ayúdanos. Y quizás es el primer chasquido, ¿no? Y quizás estamos en nuestra vida en muerte. Y cuando acaba ese chasquido y viene el chasquido ahora sí que de Hulk se podría decir, es cuando pasamos de muerte a vida. Pero esto no fue por causa de chasquidos ni nada de esto, sino fue por causa de una persona llamada Jesús. Y fue por causa de su muerte y de su sacrificio que nosotros ahora tenemos vida. Y que podemos mirarnos al espejo y decir, fue un gran cambio, como lo hizo Peter Parker en esa historia, ¿no? Pero adentrándonos en la palabra, quiero hablarles sobre Efesios capítulo 2, verso del 1 al 3. Y dice, Él os dio vida a vosotros, o sea, Jesús nos dio vida a nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Imagínate, cuando tú estabas en lo más bajo de lo más bajo, Dios te dio vida, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. En otro tiempo seguíamos la corriente del mundo, íbamos conforme a la corriente. Ahora vamos en contra de la corriente, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ok, entonces entendemos de este versículo que estábamos en lo peor, ¿de acuerdo? O sea, éramos gente desobediente, gente que íbamos en la corriente del mundo, las ideologías del mundo, íbamos tras esas ideologías mismas y caminábamos bajo el mover del mundo. Y solo quiero decirte algo, que solo en Jesús vamos a encontrar la vida. Porque cuando estábamos metidos en el pecado y en la maldad y en el mundo, constantemente buscábamos sentirnos bien, pero en realidad no nos sentíamos bien, seguía ese vacío. Y quiero decirte que solo en Jesús encontramos la vida y el que nuestro corazón sea llenado. Estábamos perdidos y muertos en nuestros pecados. Eso nos controlaba, eso controlaba nuestra vida. Y creíamos que eso nos daba vida y nos daba, entre comillas, popularidad o amigos. Pero en realidad nos estábamos perdiendo y muriendo poco a poco. Quiero decirte que somos tan afortunados de que estemos con vida a pesar de todos los pecados que hicimos, porque la palabra es muy clara y dice que la paga de pecado es muerte. Pero me encanta que después viene algo muy genial y dice que la dádiva, o sea el regalo de Dios, es vida eterna. Así que merecíamos la muerte, pero Dios nos regaló vida eterna. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso que tengamos un Dios que nos ama tanto, que no solo nos rescató de la muerte, sino que nos dio el regalo de la vida eterna.
éramos hijos de desobediencia, prácticamente éramos hijos del diablo. Y sonará muy fuerte esto, pero sí, o sea, éramos hijos del diablo. Hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención cuando he leído Génesis, y es que mucha gente pregunta, ok, si somos hechura de Dios, si somos iguales a Dios, ¿por qué entonces tenemos maldad? ¿Entonces Dios es malo? No. Es que lo que pasó es que al principio Adán y Eva eran semejantes a Dios. Pero cuando Adán pecó, entonces ahora su descendencia fue semejante a Adán, no a Dios, a Adán. Entonces vemos esta parte y entendemos por qué en nuestro corazón hay tanta maldad y por qué, a pesar de que esto suena fuerte, es verdad, somos hijos del diablo. Éramos hijos del diablo, perdón. Ahora sí que quiten eso porque no somos hijos del diablo. Éramos hijos del diablo. Pero ahora que conocimos a Cristo, somos hijos de Jesús. Ahora ya no vivimos en los deleites de nuestra carne, sino vivimos en el Espíritu Santo. Porque el Señor quiere que vivamos bajo la ordenanza y bajo la guianza del Espíritu Santo, y no bajo nuestros pensamientos, no bajo nuestras emociones y no bajo lo que nuestra carne nos dice, porque esto nos va a llevar a pecar y a desobedecer a Dios y a actuar de una manera mala. Así que Colosenses 3 del 5 al 9 dice esto: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haz morir lo terrenal en ti: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Otra vez se menciona aquí los hijos de desobediencia. Imagínate, estábamos en desobediencia y la ira de Dios estaba sobre nosotros. Pero fue más grande su amor al enviar a Cristo por nosotros y al rescatarnos de todo eso, que ahora nosotros lo que tenemos que hacer es hacer morir todo eso terrenal que nos hacía pecar en contra de Dios, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. En algún tiempo nosotros vivimos en ello. Pero ahora, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, y no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Somos nueva creación, y todo esto de ira, de contienda, de malicia, de engañar a unos con otros, de estar en completo pecado, queda atrás. Es un viejo hombre. ¿Y cómo vamos a demostrar que hemos aceptado la vida eterna? A través de nuestros hechos. La palabra dice: por sus frutos los conoceréis. Si tú eres un árbol bueno, darás fruto bueno. Si eres un árbol malo, darás fruto malo. Entonces seguimos en en todo esto que Dios nos está hablando, y quiero decirte que vamos a entrar a una parte muy hermosa, porque ya entendimos por qué Dios necesita darnos vida, porque estábamos muertos en nuestro pecado. Y ahora vamos a entender cómo es que viene esta vida. Y Efesios 2 del 5 al 9 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, hay cosas sumamente hermosas en este versículo. Número 1, es que Dios nos amó aun cuando estábamos en pecado. No fue por merecimiento, fue por amor. Tú estabas en pecado y Dios te rescató de ese lugar. Dios me rescató de ese lugar. Yo era la persona más sucia en este mundo, y Dios me rescató de ese lugar. Y no solo eso, sino que me mostró su amor y me dio vida. Entonces no era porque yo lo mereciera, sino porque su amor cubrió multitud de pecados. Y quiero decirte que somos perdonados y amados a pesar de nuestros delitos y pecados. Sabes, yo no sé por qué estés pasando el día de hoy. Quizás te sientes la persona más pecadora, la persona más sucia, la persona más avergonzada. Pero quiero decirte que el amor de Dios cubre multitud de pecados.
y que Jesús nos dio su herencia de vida eterna a través de su sacrificio. El enemigo lo único que quiere es venir a echarte culpa, pero tú ya has sido perdonado. Así que levántate, alza la cabeza y ve delante de tu Padre. Y aun si hay pecados que tienes que entregar, sé sincero y habla con tu Padre y Él te va a perdonar. Quiero decirte que en el verso 6 y 7 me encanta que nos dio una identidad. Nos dio un lugar. Seguimos en Efesios 2, versos 6 y 7. Quiero decirte que me encanta de estos versículos que Él nos muestra que nos da identidad, que nos da un lugar, o sea, un valor. Entonces, si quizás no sabías cuál era tu identidad está plenamente en Cristo. Él te da tu identidad como hijo, como amado, y te da un lugar. Quizás nunca nadie te dio tu lugar. Quizás eras de las personas que son las calladitas que se sientan hasta atrás en el salón. Yo era una de esas personas. Me acuerdo que cuando pasábamos a exponer, yo era quien decía, voy a hacer el trabajo, pero yo no expongo, porque yo no quería ser visto. Y más porque yo no me daba mi lugar y yo no dejaba que otros quizás me dieran un lugar, sino que yo dejaba que me pisotearan de cierta manera. Entonces, aquí Dios nos está dando un lugar. Y si tú eres como yo, tú eras como yo, entonces quiero decirte que Dios te ha dado identidad y te ha dado un lugar, un valor. Y no solo eso, sino que un propósito. Y este propósito es que ahora tú muestres este amor a otros. Que tú vayas y hagas que otros tengan un gran cambio a través del poder del Espíritu Santo. Quiero decirte que todo esto no es merecido, no es porque tú seas muy bueno o yo sea muy bueno, sino es por gracia. Es un don de Dios y a través de la fe que tenemos en Cristo, entonces recibimos esta nueva vida. Y quizás te preguntas, ok, pero ya me hablaste de esta nueva vida y está muy chida, en donde pues voy a tener vida eterna y Dios me va a dar de su amor, de su identidad, de su valor, de su propósito, pero ¿cómo puedo yo pasar de muerte a vida? Y quiero leerte Efesios 2:10 y dice, porque somos hechura suya. Ahora tú eres algo hecho suyo, tú eres hechura suya. Eres creado en Cristo Jesús para buenas obras. Tuviste que nacer de nuevo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ella. ¿Cómo puedo pasar de muerte a vida? Es algo muy sencillo. Aceptando el sacrificio hecho por Jesús en la cruz. Aceptando que no hay obra alguna que haga que Dios te ame o te perdone más. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más o para que Dios te ame menos. Solamente bastó un sacrificio para darnos vida y perdonar todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Eres perdonado, solo acéptalo en tu corazón. Ahora eres hecho a la semejanza de Dios. Qué hermoso, ¿no? Antes éramos hechos a semejanza de Adán, con pecado. Ahora somos hechos a semejanza de Dios. ¿Y qué significa ser hechos a semejanza de Dios? Que ahora somos creados y que vamos a hacer buenas obras, amando a Dios sobre todo y también amando y haciendo el bien al prójimo. Vamos a demostrar a través de nuestras obras que Cristo mora en nosotros, que Cristo verdaderamente ha habitado en nosotros. Ponían un ejemplo hace un tiempo y era de una mujer embarazada. Una mujer embarazada a los primeros meses no se le nota, ¿no?, que está embarazada. Pero pasan 8 meses y ya se les ve la panzota, ¿no? Entonces es lo mismo. Cuando recibes a Cristo, quizás al principio la gente no te va a creer. No va a creer que has cambiado. Pero conforme vayas caminando con Cristo, la gente solita se va a dar cuenta que tú eres hijo de Dios. Y quiero decirte que todo esto Dios lo planeó. Dios sabía tu vida, Dios conocía tu vida. Y esto lo planeó que Cristo muriera en la cruz, porque quiere vivir eternamente contigo. Juan 5:24 nos dice que de cierto os digo, dijo Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¡Wow! ¡Qué hermoso!
Quiero decirte que el oído también es una parte fundamental para que tú puedas pasar de muerte a vida. La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El escuchar atentamente la voz de Jesús, cuando sintonizas su voz con tu espíritu, como lo vimos en el anterior podcast, y crees, obedeces y accionas a lo que te dice, obtendrás la vida. Pasarás de muerte a vida. Ahora tienes un nuevo comienzo y quiero decirte esto, quizás sientes que ya quisieras, no sé si te ha pasado que a veces quisieras regresar tu tiempo a cuando naciste para que tu vida fuera diferente, o quizás alguna etapa de tu vida para que tu vida fuera diferente. Pues quiero decirte que a partir de que recibes esta nueva vida en Cristo, tienes un nuevo comienzo, un nuevo amanecer lleno de promesas por parte de Dios hacia tu vida y transformación de un corazón de pasar a estar vacío y desordenado. Si te acuerdas, en Génesis 1 dice que la tierra estaba vacía y desordenada, y que Dios dijo, o sea, su palabra, su voz hace que todo lo vacío y desordenado en tu vida llegue a tener plenitud y orden. Y yo creo hoy que Dios pone orden en tus emociones, en tus relaciones, en tu familia, en tu vida y en todo lo que necesite orden y plenitud. Y quiero decirte una última cosa para acabar. Que si aún ves que pues las cosas no van bien en tu vida, o no te encuentras o no te sientes con esa plenitud, no te desesperes. Todo lleva un proceso. El oro más fino no sale de la noche a la mañana, en un segundo. Imagínate, lleva un proceso. Tarda un proceso de transformación. Y así como la mujer embarazada tarda 8 meses o 6 o 5 meses en que se le note la panza. Quizás puede que tú tardes un tiempo en que se note que Jesús está en ti, pero no te desesperes. Da un paso a la vez, sigue caminando, sigue creyendo. Porque Dios quiere y puede transformar tu vida. Esto es cuestión de perseverancia. Así que wow, me encantó este tema. Creo que fue un tema muy edificador, muy bueno. Y quiero animarte y decirte que Dios te ha dado vida eterna, y ha transformado de la muerte del pecado a vida. Así que no te pierdas nuestros próximos podcasts, porque vamos a tener algunas invitadas y vamos a estar invitando a más personas. Así que conéctate, vamos a seguir hablando sobre la transformación de todo nuestro ser. Así que Dios te bendiga, espero haya sido de bendición y que este podcast haya sido de agrado para ti. No olvides compartirlo con alguien que lo necesite y pues gracias por tu apoyo. Nos vemos, bye.